Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la primera de una serie de 5 conferencias que programamos en un ciclo de conferencias para conversar con expertos en salud en el trabajo. Es una actividad que programamos como parte de las tareas adicionales para nuestros estudiantes de la especialización en salud organizacional y del trabajo. Ellos están obligados a venir y qué bueno que tenemos además a otros interesados en el tema que se puedan enterar de cosas que les llame la atención, que les genere alguna inquietud y que eventualmente les lleve a acercarse con nosotros y a lo mejor incorporarse a la especialidad como estudiantes. Este campo de la salud en el trabajo es un campo relativamente nuevo, aunque se ha trabajado hace 30 años por muchos colegas en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Politécnico. Es en realidad un campo que ha sido tradicionalmente de médicos. Los médicos tienen 70 años o algo así trabajando la salud en el trabajo, y esta otra parte que corresponde a la salud mental tiene menos tiempo, y en este campo de salud en el trabajo se llama todo lo que tenga que ver con salud mental, los factores psicosociales, ¿no? Pero entonces estamos abriéndonos paso no solo como un programa de posgrado en esta facultad, sino también como un nicho de trabajo allá afuera de atención de problemas. Entonces esta serie de conferencias, de lo que se trata, invitamos a diferentes especialistas. Es un campo de trabajo muy rico, un campo de estudio muy rico, y entonces hay de diferentes orientaciones. En esta primera ocasión, Claudia Sánchez, la maestra Claudia Sánchez López, es una psicóloga egresada de aquí de la Facultad de Psicología, egresada de aquí del SUA, y que es maestra en salud de los trabajadores por la UAM Xochimilco. Y ella trabaja una línea de investigación que está dedicada a detectar problemas de salud en los profesores universitarios. Ya les platicará ella con mucho detalle. Entonces aquí vamos a encontrarnos con un estudio de corte pues más de una investigación más de prevalencias, más un tema de detección de trastornos y asociado a ciertos riesgos. En las siguientes vamos a poder escuchar a un historiador, a un médico, vamos a poder escuchar muchos enfoques. Quise empezar invitando a mi amiga querida Claudia a esta conferencia porque hace mucho sentido en una institución de educación superior que se estudie al profesor en su carácter de trabajador. Entonces es muy interesante el trabajo que nos va a presentar Claudia esta tarde. Pues no me queda más que agradecerte, Claudia, que hayas accedido a comunicarnos alguna parte de tus resultados de tu investigación. Y bueno, pues este es tu público. Bienvenida, Claudia. Gracias, buenas tardes. Soy Claudia. Con lo del título, pues sí me costó mucho esfuerzo conseguirlo, pero me pueden decir claro. Yo les voy a presentar solamente un fragmento de la investigación. Esta fue una investigación muy extensa, el cuestionario fue muy amplio, y debido a la cantidad de información que recibí por parte de los participantes y de lo que yo investigué, el trabajo se dividió en 3 partes. Tiene que ver con la parte histórica, con la parte perceptual, cómo es que se están percibiendo los profesores dentro de la participación en los programas de primas académicas, de premios económicos. Tiene que ver con la parte cuantitativa, que es lo que vamos a ir viendo de los datos que arrojaron la encuesta, y también tiene que ver con la parte testimonial, que para mi gusto es la parte que más enriqueció el trabajo, porque los profesores pudieron verter en la encuesta sí sus problemas de salud, pero también sus inquietudes personales. Entonces, ahorita vamos a hacer un recuento muy ligero sobre las percepciones de salud y enfermedad que marcaron este trabajo, y al final vamos a ir viendo los resultados más importantes
contrastándolas con hallazgos de otras universidades y también enriqueciéndolo con los testimonios de los profesores, ¿sí? Entonces hoy les voy a presentar problemas de salud en docentes universitarios, que es parte del trabajo con el que me gradué, que se titula Resultados del estudio de daños a la salud física y mental de docentes de la UNAM, relacionados con su participación en los programas de primas al desempeño académico durante el 2012. La población que participó fueron profesores de aquí y fueron profesores de la Facultad de Economía. Este trabajo pertenece a una línea de investigación que se estudia en la UAM y que se titula Programa de Estímulos Económicos y su relación con diversos satisfactores y trastornos en la salud de los trabajadores académicos de una universidad pública. El diseño de investigación fue observacional, transversal, descriptivo y analítico en una población de la Facultad de Economía y de Psicología, con una muestra no probabilística, porque aunque se hizo oficialmente la invitación para que nos dieran acceso a la base de datos de los profesores, pues no quisieron, sobre todo porque el tema era averiguar sobre las primas, ¿no? Sobre la participación a los programas de estímulos académicos. Entonces, pues es un tema muy escabroso, entonces nos dijeron que no, pero también no nos prohibieron el acceso, entonces hubo muchos profesores que accedieron a participar. El criterio de inclusión, bueno, pues que tenían que ser profesores de tiempo completo, que pertenecieran a cualquiera de las dos facultades, y las variables que se investigaron como independientes fueron los datos sociodemográficos, su categoría como profesor, etcétera. Y las dependientes particularmente fueron los trastornos que se quisieron estudiar desde el principio y sobre todo los que se identificaron en la UAM. Los materiales, pues bueno, fue a través de una encuesta autoaplicable que contenía varios subtests que midieron la ansiedad, la depresión y el estrés. Se consideraron, como dijo la profesora Tere, frecuencias simples, relativas, tasas, razones de prevalencia, y se puso un nivel de significancia de menor a 0.05 y con un índice de confianza del 0.95%. Dentro de los principales resultados fue que fue un poquito más de la mitad de la participación femenina, la media de edad fue de 53.2 años, esto quiere decir que la población que participó es adulta mayor. Del 63% de las personas que participaron en los programas, el 50% dijo que no consideraba a sus tareas de mayor calidad. Y el 30% dijo que sí tenía que sacrificar su tiempo libre para cumplir con sus tareas. La mayoría dijo que su trabajo le resultaba satisfactorio, pero hay un dato al final, bueno, aquí lo voy a mencionar más adelante, pero hay un 40% que dice que no le gustaría que sus hijos se dedicaran a ser profesores, ¿no? Y entonces ahí empieza el contraste, porque mientras unos dicen que sí están a gusto con su trabajo, pues el que sus hijos se dediquen a lo mismo que él, pues ya no es tan placentero, ¿no? Entonces es un dato que llama mucho la atención, porque si bien se pronuncia por un trabajo agradable, pues como que ver a sus hijos luchando, trabajando en lo mismo que ellos ya no les gusta. Vamos a ver un poquito sobre algunas acepciones de salud y enfermedad que enmarcaron nuestro particular estudio. La salud está entendido como un relativo bienestar psíquico, físico y social que se tiene que mantener siempre a través del restablecimiento continuo de un equilibrio homeostático. Cuando una persona está sometida durante mucho tiempo bajo una misma eventualidad, el cuerpo sigue reaccionando de la misma manera, de una manera pasiva y monótona, hasta que llega un momento en que el restablecimiento de la homeostasis ya no es tan efectivo. Y poco a poco se va deteriorando el cuerpo hasta que llega en casos extremos. Pues, ya no hay una diferenciación con el entorno, ¿no? Ya se va
ya no hay como ese gran contraste y esfuerzo para mantener el equilibrio, y entonces en casos extremos puede llegar incluso a la muerte. Sin embargo, hay afecciones como una gripe o una gastritis que no son consideradas como una enfermedad como tal, y sin embargo pues sí mengua la actividad cotidiana, ¿no? Si algún factor de estos que están implicados en la reparación del equilibrio se modifica y dicho ambiente se mantiene, lo que les decía, pues el organismo empieza a adoptar respuestas fijas, y la homeostasis o el equilibrio cuesta cada vez más trabajo. Como nosotros entendemos en la UAM el proceso de salud-enfermedad, es que es mejor estudiarlos juntos que por separado. Otra cosa que es muy importante desde como lo vemos nosotros es que el factor social histórico y sobre todo la relación que tienen con el trabajo es el que va determinando las enfermedades en una comunidad particular. Y lo que ellos dicen es que si bien el contexto social tiene que ver con el psíquico, también hay que incluir en esta interdependencia lo biológico, porque es en el cuerpo donde se está manifestando estos conceptos de salud y enfermedad. En cuanto a las sensaciones, emociones, pues también hemos visto que son susceptibles de afectación en el caso de la alegría, cuando algún efecto o algún factor externo tiene un impacto sobre el individuo y entonces la interrumpe, ¿no? O también cuando este factor externo provoca sensaciones de tristeza, enojo, etc. Pero eso también depende o va a variar de acuerdo a cada persona en particular, de acuerdo a las experiencias y a los propios recursos que tenga esta persona para afrontar cualquiera de los impactos que perciba. Sobre lo mental, bueno, pues cuando hablemos de la integridad mental, hay que hablar de la interdependencia que hay entre lo natural, lo social, lo convivencial y lo mental. Pero aquí hay que hacer una diferenciación, porque la integridad corpórea solo incluye a las estructuras orgánicas, ¿sí? Mientras que la integridad mental, que son todos aquellos actos ideacionales, emocionales y representacionales, tienen o deberían tener, para llamarse integrales, una manifestación diversa, coherente y cotejable con hechos reales y materiales. Estas son dimensiones no predominantemente orgánicas, por eso es que se ha decidido llamar no como enfermedad mental, sino como trastornos mentales, ¿no? Se puede calificar a lo mental entonces como íntegro, adecuado, coherente o alterado, pero solo como el objeto de alteración y nunca como un tema de salud o enfermedad. Es decir, que el pensamiento no necesariamente tiene que estar sano o enfermo, sino más bien alterado, ¿no? Y pues se habla de una integridad convivencial cuando hay interacciones fraternas, críticas y sin subordinación, tanto en el ámbito familiar como en el laboral, que es lo que uno espera de manera... Bueno, ese es el objetivo del estudio, ¿no? De nuestro estudio, lograr impactar en los lugares de trabajo para que haya una convivencia más horizontal, menos jerarquizada en el sentido de ejercer fuerza o someter al otro, sino más bien es como si hubiera, sí es necesario que exista esta jerarquización, pero solo como la repartición de las tareas, ¿no? Y no como someter al otro. La salud en el contexto laboral, para llegar a él tenemos que hablar de manera muy rápida sobre los componentes del trabajo, y es que todo proceso de trabajo, sobre todo me voy a basar un poquito aquí en el trabajo febril porque es el que mayor información nos ha brindado, es el que más se ha estudiado, ¿no? Y entonces el proceso de trabajo está constituido por el objeto de trabajo, que es el bien último que se va a modificar, pero este bien último, o el bien final, depende de la necesidad de una población en un momento histórico,
¿no? Si antes, por ejemplo, lo que era necesario, ¿qué se les ocurre? Como, vamos a decir, el carbón mineral, ¿no? Bueno, pues eso fue en una época. Ahora, por ejemplo, nuestras necesidades a lo mejor es la energía eólica, no sé, ¿no? Va cambiando de acuerdo a las necesidades de la época y de la población específica. Este objeto, o el bien común, que se transforma en los lugares de trabajo puede ser o proceder de una materia prima o de una materia bruta, que ya cada vez hay menos, ¿no? Cada vez hay ya más objetos que procesados. Los medios de trabajo son todas las herramientas que se han creado específicamente para hacer esa transformación del objeto. Y también podemos poner como medio de trabajo a la misma fuerza del hombre que en algún momento, o incluso ahora que siguen los artesanos utilizan sus manos o su propio cuerpo para modificar o transformar el objeto. Y también se conoce como medio de trabajo a las instalaciones, a las fábricas, a los talleres, al hogar o a las tienditas, y en este caso de los profesores, pues básicamente el salón de clase, ¿no? La organización y división del trabajo es otro elemento importante del trabajo, y es quien se encarga de jerarquizar a los trabajadores, de distribuir las actividades de cada uno, y es también quien implementa horarios, turnos, y también quien va decidiendo el tipo de exigencia que requiera cada actividad laboral. Y también hay otro componente importante en este proceso, que es la fuerza propia del trabajo. En el trabajo intelectual o simbólico ocurre que estos mismos elementos que son necesarios en el proceso de trabajo febril también aplica en un trabajo simbólico, solamente que cambia. El objeto no necesariamente tiene que ser algo físico, sino tiene que ver más bien con el pensamiento del otro, ¿no? Estamos hablando de que un profesor, a través de todo su bagaje profesional, va a hacer un impacto en el otro, y entonces la modificación se hace en una persona, pero no necesariamente en la persona, sino en esta concepción, en la percepción, en la forma en que el alumno, si hablamos del profesor, está pensando, ¿sí? Este trabajo simbólico también está sujeto a riesgos. Por ejemplo, ustedes imagínense a alguien que se dedica a tomar las muestras de sangre en un laboratorio. Es un trabajo simbólico que está siendo realizado en base al otro, y entonces el riesgo es el que tiene que ver con la manipulación de las jeringas. Otro riesgo, por ejemplo, puede ser, lo propuse ahí, el de una taquillera del metro. Está continuamente sentada, constantemente haciendo un movimiento repetitivo, que es el de estar despachando, cobrando, y además está sujeta, pues, a las prisas, ¿no? No se puede distraer porque no puede equivocarse en el cambio, porque no puede desatender, porque etcétera, etcétera. El trabajo simbólico y el trabajo físico, o el de una fábrica, los dos requieren de una fuerza intelectual y física. Habrá veces en que el simbólico requiera más del pensamiento que el físico, o al revés. En el trabajo académico, como les decía, los profesores se valen de sus conocimientos, de sus valores, de sus sentimientos y estética, que emplean como medios de producción para ejercer el impacto en el otro. Y durante esta actividad también existe un orden social, como en el de las fábricas, ¿no? Solamente que aquí el profesor, pues, sería el de mayor jerarquía. ¿Cuáles son los riesgos y exigencias laborales? Son todos esos factores que existen en todos los centros de trabajo y que son específicos de cada centro, de cada lugar. Por ejemplo, ustedes imagínense en una farmacéutica. Bueno, pues los riesgos a los que están ellos expuestos, los que trabajan ahí, predominantemente tendría que ser con los químicos que se trabajan, ¿no?
en un taller de costura, bueno, pues ahí con la máquina, con las tijeras, ¿no? Incluso con el mismo ambiente, ¿no? Hay ambientes donde no puede haber una corriente regular de aire, porque se volarían las sustancias, porque, imagínense, por ejemplo, ¿qué sería? Bueno, prácticamente en una fábrica, en una farmacéutica, no podría correr el aire de manera regular, porque entonces los polvos y todo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces los riesgos tienen que ver, o se llaman a todos los riesgos físicos, químicos y mecánicos, pero estos riesgos son externos al trabajo. Es decir, en cualquier ambiente de trabajo siempre va a haber riesgos, independientemente de que haya trabajadores o no. Es decir, el riesgo de trabajar con una máquina, el riesgo de los elementos con los que voy a trabajar, el riesgo que va a tener el trabajador al estar manipulando el objeto de trabajo y las herramientas. Y estos no solamente tienen que ver con que esté el trabajador, sino también afectan a los lugares y a las familias que viven alrededor de la fábrica, ¿no? Por ejemplo, hay ahorita un movimiento internacional que están a favor de la prohibición del asbesto, porque no solamente se sabe que quienes lo manipulan tienen problemas cancerígenos, sino como es un material además volátil, ha contaminado a quienes viven alrededor de esas fábricas, ¿no? Y van contaminando el suelo, etc. Entonces son riesgos que existen independientemente al trabajo y al trabajo. Mientras que las exigencias son aquellas restricciones que afectan directamente al trabajo, ¿no? Se manifiestan siempre en presencia de él y lo obligan a realizar acciones, ya sea pasivas, vigilantes, activas, a repetir movimientos estereotipados, a realizar jornadas prolongadas, supervisadas, a mantener ciertas posturas también. Y la importancia de estos factores del riesgo y las exigencias es porque estos factores permiten, sobre todo las exigencias, ver cuáles son las limitaciones que está teniendo esa organización laboral, ¿sí? Y que a la larga es cuando van a impactar la salud, la salud mental del trabajador, ¿no? Mariano Noriega y sus colaboradores, que fueron los que ya hicieron esta importante aportación de clasificar a los riesgos y a las exigencias, los clasifican a los riesgos en 4, y tiene que ver con la utilización de los medios de trabajo, la modificación de los objetos, los medios o las herramientas que se utilizan para transformar los objetos, y las condiciones insalubres o la falta de higiene en los lugares de trabajo. Mientras que las exigencias tienen que ver con el tiempo que se dedica al trabajo, con la cantidad e intensidad de la actividad, la vigilancia que se tiene que tener a la actividad, pero también de la que es sujeto los trabajadores por los supervisores, la calidad con la que se tiene que trabajar el contenido y el tipo de actividad que se realiza en cada puesto. ¿Cómo es que impactan estos medios de producción sobre la integridad mental? Bueno, en su expresión máxima de daño pueden impactar los riesgos directamente. Hagan ustedes de cuenta que un trabajador se dedica al acero y entonces tiene que estar metiendo continuamente placas de acero para que las aplaste, ¿no? El riesgo que corre es que si no hace el movimiento preciso, pues puede ser machucado, ¿no? Entonces, de entrada físicamente ese riesgo le afecta a su integridad física y consecuentemente a su integridad mental, ¿no? Porque si resulta lesionado, pues le cambiaría totalmente su vida. Entonces, en estos dos sentidos, de manera inmediata y de manera a mediano y largo plazo, es que afectan en su integridad física y mental. Los riesgos particularmente atentan contra la integridad física, lo que les decía,
y posteriormente en su integridad mental, mientras que las exigencias impactan la integridad mental desde el momento en el que los trabajadores están siendo objeto de maltrato, de observación continua, del aislamiento, porque hay personas que tienen que trabajar obligatoriamente aisladas de los demás, ¿no? Tal alienación puede ocurrir en dos sentidos. En el sentido amplio es cuando el trabajador tiene actitudes y acciones de indiferencia y rechazo hacia las cosas que le rodean, llámese instituciones y acontecimientos. Y también puede ocurrir la alienación restringida de los trabajadores cuando rechazan o se aíslan de su propia personalidad, es decir, de sus propios propósitos. Ya pierden el sentido de la superación personal, pierden el sentido del amor al trabajo, pierden el sentido de relacionarse con los demás y también de disfrutar su tiempo libre. El trabajador ve comprometida su salud, entonces alineamientos justificados, ¿no? ¿Cómo? Cuando entra a un trabajo se les dice, a ver, tú te vas a encargar de esta área y tienes que hacer esta actividad con esto que te estoy dando y como yo te estoy diciendo, ¿no? Generalmente se tiene que acatar las reglas que le están diciendo y muy difícilmente los trabajadores pueden implementar su creatividad, su propia personalidad y su propio tiempo para realizar la misma actividad. En el caso de los docentes, bueno, como están sometidos a lineamientos escritos, una vez que suscriben su firma en el contrato, bueno, pues muchas veces ellos tienen miedo de quejarse por represalias a perder su empleo. Y no importa si los profesores tienen todos los materiales necesarios para trabajar, ellos tienen que hacer lo que les digan. ¿Sí? Y pues tienen que someterse o tienen que hacer a los bajos salarios y a relaciones deterioradas por las mismas circunstancias de trabajo o por las mismas actividades. Lo que les decía, hay profesores que por su actividad, quienes trabajan por ejemplo en laboratorios, pues se aíslan de los demás, ¿no? Pero es por su mismo trabajo, no necesariamente porque la relación con sus pares sea mala, pero esa actividad esa exigencia de trabajo ya le está afectando a su bienestar. ¿Cuáles son las enfermedades y trastornos laborales más frecuentes? Bueno, en América Latina solamente la hipoacusia, intoxicaciones, afecciones de las vías respiratorias, cánceres y dermatitis son las que aparecerán en todas las listas de enfermedades laborales. En nuestro país creo que son cada vez menos, ¿no? Mientras que los trastornos psíquicos no son reconocidos efectos de las deficiencias del entorno laboral. Y lo preocupante aquí es que se dice que una vez que los trabajadores están en contacto con situaciones extremas, basta como máximo plazo 4 años para que estas afecciones estén haciendo estragos en su salud. O sea, hay trabajadores que desde el primer momento ya empiezan a sentirse mal y a veces tardan hasta 4 años para detonarse, ¿no? Y entonces cuando algún trabajador llega y dice, es que yo me siento mal por mi trabajo, y sí, ¿cuántos años llevas trabajando ahí? 5 o 4, ay sí, ¿no? Te crea alguien más, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de separar la salud, enfermedad y los trastornos mentales? Bueno, básicamente porque si se comienza a separar que los trastornos mentales tienen que ver con esta alteración de la percepción y puede dar cabida a que haya una participación multidisciplinaria de diversos especialistas, pero no solamente para atender los casos que ya están identificados, sino para prevenir, porque todo lo que tiene que ver con padecimiento se quiere ver de una manera organicista, ¿no? O sea, física. Y entonces, como no se puede comprobar que la gente está ansiosa, que está deprimida, porque no hay un síntoma físico, como si tienes dermatitis o si tienes problemas respiratorios, entonces, si puede funcionar el trabajador, entonces es que no está enfermo.
Esto es lo que uno promueve, que haya mayor apertura de otros especialistas que puedan identificar las afecciones del trabajador, pero sobre todo que se puedan prevenir. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en los académicos? Pues es una lista como de 13 padecimientos, y en base a esto es que se armó la encuesta para ver si estos trastornos que la literatura refiere se pudieron encontrarse en el primer investigación que se hizo en la UAM, y consecuentemente de ahí es donde se repitieron en otras 5 instituciones más. Bueno, las afecciones que se investigaron fue la ansiedad, la cefalea tensional, depresión, disfonía, distrés, fatiga neurovisual, migraña, trastornos psicosomáticos cardiovascular, digestivo, trastorno musculoesquelético y trastorno del sueño. Disculpe, ¿qué es la disfonía? Son los problemas para emitir la voz. Ahorita lo vamos a ver. Uno de los trastornos que mayor aqueja a la población es el distrés, y aunque este ha existido siempre, en esta actualidad que estamos viendo, donde todo trabaja más rápido, haz más con menos, la competencia es mayor, todo se quiere de inmediato, pues entonces es un trastorno que está prevaleciendo, ¿sí? ¿Pero qué es el distrés? El distrés, empezamos por decir que es solo, bueno, no es que sea solo, sino que es una mediación patógena. Es decir, cuando está presente el distrés, hay mayor posibilidad de que se desencadenen o que se potencialicen casi todas las enfermedades, sobre todo las cardiovasculares, las endógenas, las musculoesqueléticas, los psicotrastornos no agudos, las respiratorias, las inmunitarias, las gastrointestinales, y también puede asociarse a conductas adictivas, tanto como el alcoholismo, la drogadicción, el aumento del tabaquismo y también de la desnutrición. Nosotros partimos de que el estrés en sí no es perjudicial, sino el distrés. Pero ¿cómo? El distrés es patógeno por la duración, por la intensidad, por la frecuencia y sobre todo porque entre más tiempo tarde el cuerpo en volver a su estado de tranquilidad, se hace cada vez más crónico este estado, y va a requerir un menor impacto para que se vuelva a detonar todo este proceso endocrino, ¿no? Que es dañino para el organismo. Les voy a decir más o menos, bueno, de manera un poquito abreviada los resultados. Ya decía yo que el 54% fue participación femenina, la media de los participantes fue de 53 años, con una desviación estándar de 11 años, es decir, que había gente, profesores de 64 años y otros de 41, por ejemplo. Hay personas, el 54% de los participantes tenía pareja, la escolaridad era de casi todos tenían posgrado, y por ejemplo, aquí, actividades de carácter doméstico. Casi todas las actividades, la mayoría realizaba compras, cada vez menos había gente que cuidaba a los niños, cada vez menos gente lavaba, planchaba y sacudía. Las actividades que realizan los profesores durante su tiempo libre, pues la mayoría era que tenía que leer el periódico, revistas, libros y novelas, y entonces uno podría decir, qué padre forma de recrear el tiempo, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar es que en realidad al leer libros, eran libros de recreación, eran libros para estarse actualizando, ¿no? También ahí como que esa respuesta nos puso a pensar en esos dos sentidos. Sí puede ser que dediquen su tiempo a recrearse, o que las mismas exigencias del trabajo los obligan a estarse actualizando constantemente, ¿no? Y muy poquitos
practican un deporte con frecuencia, ¿no? Menos de la mitad. En cuanto al contenido del trabajo, pues la mayoría dice que su trabajo le permite adquirir conocimientos, casi el 98%. El 97% dice que está interesado en su trabajo, el 96% que este trabajo le permite desarrollar sus habilidades y destrezas, pero más abajito ya hay un 60% que dice que su trabajo, el 37% dice que su trabajo ya no es tan importante para sus superiores, ¿no? Y lo que le decía, el 40% dice que no les gustaría que sus hijos se dedicaran a ser profes, pues ya no dejan, ¿no? Cada vez pagan menos y se tiene que trabajar más. ¿Cuáles son las exigencias más importantes a las que esta población se ve sometida? Bueno, casi todos, bueno, el 77% tiene que cubrir diversos cursos de clases, artículos y conferencias. Realizar trabajos trabajos pendientes en horas y días de descanso o vacaciones. Permanecer mucho tiempo sentado. Trabajar más de 40 horas. En el estudio de la UAM, por ejemplo, ahí sí se preguntó si trabajaban más de 48 horas. Como esta encuesta se piloteó con profesores de aquí, todos dijeron que de acuerdo al contrato nadie trabaja más de 40 horas. Entonces dijeron, no, esta pregunta corrígela porque nadie puede trabajar más de 48 horas. Quienes pilotearon la encuesta, pero cuando yo se las entregué a los que participan, dijeron, no, es que yo trabajo más de 50, esta pregunta no aplica, ¿no? Pero bueno, estos son los resultados que arrojó la encuesta y más adelantito, con los testimonios, vamos a enriquecer más estos hallazgos. Se identificó al menos 3 padecimientos por cada profesor. Al menos 3. Los más importantes o destacables fueron el estrés con el 38%, los trastornos del sueño con el 35%, la ansiedad con el 34%, y si ven ustedes la depresión se alcanza un 18% en el 2012, cuando la OMS anunciaba entonces que para el 2020 se esperaba a nivel mundial que la depresión ocupara un porcentaje del 20%. Entonces casi que ya le dábamos, ¿no? Ahí la llevábamos en ese entonces, habría que repetir el estudio, ¿no? En cuanto a la presencia de daños y el hecho de elaborar más de 40 horas semanales, pues se vieron algunos trastornos estadísticamente significativos como los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? O sea, si trabajas más de 40 horas, pues obviamente que vas a empezar a tener problemas de postura, ¿no? Ya se te empiezan a entumir los brazos, el cuello, las rodillas, la cadera, etc. Hubo también asociación estadísticamente significativa con la fatiga, con una probabilidad de 2 veces más quienes trabajan más de 40 horas semanales tienen el doble de probabilidad de sufrir lumbalgias, de sufrir fatiga neurovisual y casi 3 veces o el triple de probabilidad de sufrir cefalea tensional. Quienes permanecen el mayor tiempo sentados para trabajar tienen casi 5 veces o 4 veces la probabilidad de sufrir estrés, casi 3 veces de sufrir ansiedad, el triple de probabilidad de sufrir fatiga, casi 3 veces de sufrir trastorno musculoesquelético y más de 3 veces la probabilidad de sufrir cefalea tensional. Quienes tienen que torcer o mantener, torcer tensas las muñecas para trabajar, llámense quienes están escribiendo todo el tiempo, tienen un poquito más, tienen el doble de probabilidad de sufrir fatiga, el doble de sufrir, obviamente, trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Y casi el doble de ansiedad. Quienes tienen que permanecer fijos en su lugar de trabajo padecen de estrés y distrés, casi el doble, más del doble de fatiga y más del doble de fatiga neurovisual. Si están todo el tiempo con la computadora trabajando, ¿no? Y, por ejemplo, aquí la presencia de los trastornos con relación
Por ejemplo, quienes tienen que trabajar en espacio reducido tienen el doble de probabilidad de sufrir trastornos del sueño. Quienes realizan trabajos pendientes en horas y días de descanso tienen casi el triple de probabilidad de sufrir lumbalgia y el triple o 3 veces más que quienes no están trabajando en espacios reducidos de sufrir fatiga. El distrés también se relacionó con varios de los otros trastornos, es decir, por ejemplo aquí, quien padecía distrés sufrió casi 10 veces problemas psicodigestivos. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Quien padecía distrés tenía la probabilidad de sufrir 3 veces más que quienes no tenían distrés problemas musculoesqueléticos. Casi más del doble de lumbalgia, 4 veces más de ansiedad, más de 5 veces la probabilidad de sufrir depresión y más de 8 veces la probabilidad de sufrir fatiga. Y entonces vemos cómo el distrés está presente en la potencialización de otros trastornos. Vamos a la discusión. A grandes rasgos, esta población se manifestó como ser una población afortunada, porque las condiciones laborales que ellos perciben son positivas y nos podemos saber lo que está ocurriendo a nivel laboral en otras instancias, ¿no? Que ya no tienen ni siquiera las garantías. Entonces ellos se ven como una población privilegiada. Un testimonio dice: mi trabajo me gusta y me proporciona lo que necesito, es decir, un salario estable y suficiente. Mi salud la mantengo combinando el trabajo intelectual con el ejercicio físico, una alimentación apropiada y suficiente descanso. Estoy muy contento con el tipo de vida que llevo. Sí, un profesor de aquí. En cuanto al contenido del trabajo, un investigador canadiense descubrió en su investigación, que el 29% de los profesores, este trabajo lo hizo con 700 profesores, no anoté el dato, pero fueron 700 profesores en Canadá. Y de esos 700, el 29% dijo que no temía asistir al trabajo y no encontraba en su emoción ya en sus actividades el 46%. Otros más decían que le costaba trabajo, el 38% dijo que le costaba trabajo concentrarse en sus actividades. El 58% decía que desconocía la información de su desempeño, es decir, él trabajaba y nunca le decían si lo hacía bien, ¿no? Y el 29% no sabía sobre qué lo evaluaban. Decían, sí me evalúan, pero ¿de qué? ¿Quién sabe? ¿No? En la UNAM, los profesores decían, les digo, la mayoría que estaban satisfechos con su trabajo, que las relaciones, y sin embargo las relaciones con los daños fueron estadísticamente significativas en algunos rubros que más adelante vamos a ver. Un testimonio dijo: pues en cuanto al ascenso de categoría, pues es posible, dada mi antigüedad. Que yo pueda solicitar la definitividad es posible, pero hay una ley no escrita en la facultad que dice que al interino que la solicita no lo vuelvan a contratar. Es decir, si alguien que ya dice, no, pues yo ya llevo 5 años como interino, pues ya me merezco un ascenso. El problema es que vaya a solicitar su contratación definitiva, porque como dicen los chavos, ya valió. Por otro lado, la coordinación es una mafia. Les asignan grupo a los cuates de tal forma que yo solo tuve un grupo mientras hacía la maestría y el doctorado, porque estuve becada. El argumento es, aquí no te vamos a dar más grupos porque estás becada, estás estudiando. Pero una vez que termina su doctorado, dice, ahora sí ya estoy libre, y entonces el argumento, no te puedo dar clases porque hay que darle privilegio a otros, ¿no? Entonces la profesora decía, es que esto es una mafia, siempre que vas o que voy yo a solicitar más horas, siempre hay un pretexto, ¿no? Cornejo, en una investigación en Chile, él identificó que los profesores percibían un deterioro progresivo en la calidad de las relaciones laborales con sus colegas intelectuales. Aquí, en el estudio, el 33% dijo que percibía la falta de apoyo por parte de sus compañeros
porque no valoraban su trabajo. El 41% dijo que sus jefes no reconocen como importante su desempeño y el 49% dijo que no le gustaría que sus hijos se dedicaran a académico. En comparación a lo anterior, pues sí hay lugares, esta es una universidad en Venezuela donde dice que los profesores sí están contentos con su desempeño, porque perciben un buen nivel de satisfacción y que el ejercicio de cargos superiores les permite satisfacer sus necesidades porque obtienen una mayor autonomía, categoría e ingreso. O sea, sí hay lugares donde si se hace un diseño más equitativo, los profesores pueden alcanzar una satisfacción. En cuanto a las exigencias laborales, las exigencias más representativas que se encontraron en la UAM, por Martínez Méndez y Murata, encontraron que estas exigencias tenían que ver con la productividad, ¿sí? Es decir, que tenían que cubrir más cursos, dar más clases, hacer más artículos, impartir conferencias, casi el 87%. Que tenían que realizar trabajos pendientes en días de descanso, el 87%, y realizar tareas minuciosas y trabajar jornadas de más de 48 horas, el 51%. Y aquí los porcentajes también fueron elevados. Quienes tenían que cubrir, dar más cursos, es decir, producir más, fue el 77%. Realizar trabajos pendientes en horas y días de descanso, el 71%, y trabajar jornadas mayores de 40 horas, fue el 54%. En cuanto al perfil de daño, los factores detonantes del estrés en académicos hay desde riesgos físicos, el agotamiento emocional, las presiones, la situación de ya tienes que entregar, entregar calificaciones, tienes que entregar tu reporte y ya se acabó el semestre y dame qué es lo que alcanzaste y ya tienes que planear el siguiente, ¿no? La sobrecarga laboral, porque por ejemplo aquí en la UNAM, los profesores siguen dando las mismas, en apariencia, las mismas horas de trabajo, pero la matrícula estudiantil pues se ha elevado, ¿no? Y no es lo mismo darle clase a 40 que a 80, ¿no? También tiene que ver el estrés en académicos con los esfuerzos, que siempre les están cambiando las exigencias, ¿no? Cada vez les exigen más y cuando logran una meta de producción, pues a la siguiente semestre o al siguiente trimestre que van a ser evaluados, ya las reglas cambian y entonces si antes tenías que publicar 5 artículos, en la siguiente evaluación te dicen que ya no son 5, que ahora ya son 10, que ahora ya no tienes que dar clase a un grupo sino a 5, ¿no? Porque además cada facultad implementa su propia escala de evaluación, ¿no? Como el distrés surge de un desajuste entre las capacidades del individuo y las exigencias externas, pues nunca las va a poder equiparar, siempre lo van a rebasar. Y entonces el académico pues generalmente siempre va a estar estresado porque no sabe ahora qué exigencia nueva le van a pedir. Y una de las manifestaciones del distrés, de acuerdo a Muchinsky, es que se enfadan, se frustran, se ponen nerviosos, y también muestran algunas reacciones fisiológicas y bioquímicas. Es decir, hay alteraciones a nivel glandular, y entonces pues no se extraña que el estrés esté vinculado con muchas enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión o la diabetes. En este estudio la presencia del estrés fue del 38% y particularmente aquí es que se origina a la presión que tienen por publicar artículos y la falta de reconocimiento por parte de sus superiores y de sus compañeros. En otros estudios, por ejemplo en Australia, se encontró el 20% de estrés en 2.138 profesores de todos los niveles escolares. En Japón se estudió a 5.000 profesores y todos padecen distrés, ¿no? Sobre todo personas de mayores de 40 años. En el Reino Unido se identificó el 20% de profesores estresados en combinación con trastornos de ansiedad y depresión.
En Suecia hubo el 25% de profesores estresados en un estudio, en España hubo el 10%, pero en una universidad española, en Extremadura, se encontró una prevalencia de estrés del 75%. Es decir que pues nuestro 38% pues ahí la lleva, todavía no. En la UAM se encontró el 41% y Urquidy y Rojas en una universidad del norte de México encontró el 56% de estrés en una población de 271 académicos. Entonces, pues, nuestros resultados no están tan elevados, que es el 38%. En cuanto al trastorno del sueño, pues esto tiene que ver básicamente con el desajuste, de un desajuste constante entre las horas de sueño y las horas de vigilia. Y eso es muy entendible, pues si los profesores tienen que dedicar horas y días de descanso y vacaciones para cubrir con sus tareas, con sus trabajos pendientes, pues lo que nos deja ver es que pues, no les alcanza las 24 horas para cubrir con sus tareas y aparte cubrir. ¿A cuántos grupos tiene usted? Cada semestre. Pues las que van corriendo de acá del sur, pues no sé, 5. ¿No? Y entonces, ¿a qué horas calificas? ¿A qué horas planificas tus tareas? ¿A qué horas, etcétera, etcétera? ¿Y a qué horas duermes? ¿No? No duermo en clase. Okay. En este mismo estudio que se hizo en Canadá, se reportó que hay un 34% de personas que padecen trastornos del sueño. Casi similar en la UAM, que se encontró el 32%. En una universidad de Guaymas se encontró el 20% y en la UAM el 35%. También es poquito. La ansiedad se encontró en una prevalencia del 34% en esta institución y esta se caracteriza básicamente porque los síntomas son persistentes. ¿Y cómo es que se siente la ansiedad? Bueno, se sienten constantemente nerviosos, con temblores, tensiones musculares, sudoraciones, mareos, palpitaciones, vértigos, molestias epigástricas, etc. Además, a esto se le añade pues, que tienen la mayoría de pensamientos catastróficos, es decir, que posiblemente le puede pasar algo a él o a sus familiares, o al vecino, etcétera, 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 ¿no? Este padecimiento lamentablemente es más frecuente en mujeres y también está asociado al estrés. En cuanto al ámbito laboral, básicamente de los profesores, este trastorno se puede asociar o desencadenar por la falta de actividad física y por la monotonía en las actividades. Básicamente, estos datos es de lo que se identificó que afecta a la población académica. Como les decía, la ansiedad en esta población tuvo una prevalencia del 34%. En una universidad mexicana del norte del país fue del 38%, mientras que Cornejo, en una investigación en Chile, la identificó con un 25%. Y ojo con esta investigación de Cornejo porque hay unos datos impresionantes más adelante. En cuanto a la disfonía, este trastorno severo depende tiene que ver con la falta de emisión de voz. Aunque hay, y esto es lo más leve, ¿no? Porque hay, por ejemplo, otras donde ya por ejemplo, la funcional, que no se origina dentro de la laringe y ni las cuerdas vocales como la más leve, ¿no? Pero hay una que ya es orgánica, cuando ya la lesión ya está afectando a nivel laringe, principalmente a las cuerdas vocales. Entonces hay gente que en casos extremos pierde la voz. Claro y Bedregal identificaron en su estudio con 139 profesores chilenos, casi el 60% de los profesores padecen disfonía. En la UAM el 38% y en la UNAM solo casi el 30% de los profesores participantes tienen ese padecimiento. La fatiga física tiene que ver con un estado físico de alteración de la homeostasis. Quiere decir que después de una jornada laboral muy pesada,
el tiempo que se requiere para que el cuerpo vuelva a su estado original, donde los músculos se puedan relajar, básicamente ya no es suficiente, ¿no? Entonces se está continuamente viviendo en un estado de tensión que va desgastando al cuerpo, básicamente. La fatiga mental es una alteración temporal de la eficiencia intelectual provocada por el organismo que se resiste a la repetición, es decir, quienes están más sometidos a realizar actividades monótonas y repetitivas son las personas que van a presentar con mayor probabilidad la fatiga mental. Carranza y Vallejo añade que los síntomas de fatiga son las palpitaciones, la falta de aire, rigidez y entumecimiento muscular, dolor, sudoración, agotamiento, pasividad, indiferencia, somnolencia, bostezos continuos, etc. Y sobre todo una disminución del estado de alerta, tiempo de reacción física, mental y discriminación en los profesores. Estos datitos que les pongo aquí tienen que ver con la evidencia en población académica. Y para contrastar lo que encontramos, bueno, Joe Goodman en Canadá encontró que el 56% de los profesores están fatigados por el tiempo. En la UAM y en la UNAM se encontró una prevalencia del 26%. Bueno, los trastornos musculoesqueléticos ya los habíamos mencionado, tiene que ver con una postura continua, con la falta o escasa movilidad, sobre todo a nivel de espalda, ¿no? Los profesores ya cada vez utilizan más la computadora y se afecta generalmente los codos, los hombros, la muñeca. Ustedes también, quienes luego tienen que entregar sus trabajos de última hora en el semestre, pues ya al día siguiente ya no nos podemos mover, ¿no? Sí. Y como datos es que en la UAM se encontró el 38% de prevalencia de ese trastorno y el 26% de lumbalgias. Con los profesores chilenos, pues si trabajan tantas horas, si están tanto tiempo sentados, pues obviamente tienen, la mitad de los profesores participantes presentan problemas musculoesqueléticos. En una universidad de Colombia encontraron el 57%, y en la UNAM se encontró el 35% de problemas musculoesqueléticos y el 24% de problemas lumbares. Lo que les decía, la depresión se encontró con una prevalencia del 18%. En la UAM, bueno, en una universidad española se encontró que la depresión estaba prevalente o presente solamente en el 7% de los participantes. En la UAM, pues ellos nos ganaron por un puntito porque se acercaron más al pronóstico para el año 2020, en ellos el 19%, en Chile el 32%, ¿no? O sea, ya para entonces había rebasado el pronóstico, ¿no? Ya en el 2007 ya se había identificado el 32% de académicos con depresión y en la UNAM con el 18%. Entonces estamos hablando que en Chile no solamente trabajan más, les pagan menos, sino que los trastornos se están manifestando en prevalencias demasiado elevadas. Como conclusiones, vamos a ver que el perfil de enfermedad que se identificó aquí se caracteriza, bueno, se encontró al menos que o sea, hubo profesores que decían, no, pues yo casi estoy sano, ¿no? Yo no tengo trastornos físicos ni mentales, pero como se hizo un análisis, entonces se encontró el porcentaje es que arrojaba que mínimo les tocaba a 3 padecimientos. Había gente que tenía 6 padecimientos, ¿no? Mientras otros no tenían ninguno. Entonces, a la hora de hacer el análisis, por eso es que el porcentaje arroja el mínimo 3 trastornos por participación. Se encontró que efectivamente los trastornos que se pretendieron estudiar sí se encontraron en esta población. Se comprueba que los daños a la salud se relacionan directamente con las exigencias que enfrentan los profesores
que sí siendo las propias de cada profesión, es decir, todos los profesores tienen que dar clase, tienen que impartir seminarios, tienen que difundir los conocimientos que encuentran en sus investigaciones, o sea, son propias de esta actividad académica, pero se ha potencializado porque ahora se les pide una cuota de productividad como en cualquier otro trabajo. Ahora tienen que alcanzar ciertos estándares para decir que sí. Y esta población muestra cómo ha sido atacado su espíritu plural, abierto y de convivencia entre compañeros por la imposición de las nuevas reglas del juego, que al intentar homologar las características propias de cada área, al evaluarlos igual, con los mismos parámetros, fracciona a la comunidad docente cuando ellos mismos son quienes se tienen que evaluar. Por ejemplo, todos en esta universidad, en la UNAM, participan en el PRIDE. Bueno, no todos. Quienes son profesores de tiempo completo tienen esa opción de participar si quieren tener un ingreso extra. Pero entonces ustedes, o pongámonos a pensar como trabajadores también, el trabajo que desempeña, por ejemplo, un dentista o un cirujano, el que realiza, por ejemplo, un profesor que da clases en ciencias políticas o uno que da en psicología. Sí son características particulares, pero hay otras donde el riesgo es mayor, ¿no? Quienes tienen que estar trabajando, los químicos, por ejemplo, o los odontólogos que tienen que estar en contacto, continuo estrés, ¿no? Corriendo el riesgo de que con el mismo que le estoy limpiando los dientes a mi paciente, con ese mismo me puedo yo lastimar. Entonces, hay muchas quejas de los profesores que dicen que no se les hace justo que los evalúen con los mismos parámetros cuando las actividades son diferentes, ¿no? Y vamos a leer algunos testimonios que dice, por ejemplo, en cuanto a la salud. Dice, yo tengo 48 años y sufro de una enfermedad degenerativa. Tengo casa propia, pero es por herencia. De lo contrario, no sé si tendría casa. Trabajo por asignatura en la UNAM y por horas en otras instituciones. No me había percatado de las condiciones en las que vivo ni de las exigencias a las que estoy sometido si no fuera por mi otro trabajo, porque con lo que gano aquí no sobreviviría. Otro caso acá dice, he tenido la voz ronca las últimas semanas, así como dificultades para respirar, y entonces el profesor me dijo, y no me había dado cuenta de ese padecimiento hasta que me estás preguntando. Dice, porque yo lo que hago es que me cargo una bolsa de dulces, y cuando ya empiezo a ver que no puedo hablar, entonces me chupo un dulce y entonces le digo a mis alumnos, esperen, apunto en el pizarrón, esperen. Dice, yo no me había dado cuenta de que mi trabajo en realidad me está enfermando, yo pensé que esto era normal. Otro profesor dice, deberían preguntar sobre las adicciones, no nada más por fumar, sino hay muchos profesores que se están drogando con mota o piedra aquí. No sabemos si es por el estrés o por gusto. Es un tema importante eso de las adicciones. También esto deben de tomarlo en cuenta porque no es común y sin embargo vemos que no les importa a las autoridades. Otro caso es, yo soy padre soltero. Mira, estos son mis hijos, eran 3 niños. Están cursando la primaria. Ahorita fui por ellos a la escuela y ya nos vamos a la casa y hay que llegar a preparar la comida. Y no me alcanza para contratar a alguien que me ayude. Con mi sueldo no puedo. Además estoy yo enfermo, me acaban de diagnosticar diabetes. Pero ni no, pues también existimos hombres solos que salimos adelante. Y otro por acá, dice, tengo 60 años, tengo 30 años dedicado a la docencia. Soy investigador titular de carrera con nivel A. Trabajo 40 horas semanales en horario diurno. Soy diabético, por eso me cuesta más trabajo subir las escaleras, ¿no? Y entonces, cuando me está diciendo eso, dice, no me había dado cuenta que me estoy enfermando porque quiero seguir conservando mi nivel A y además mi PRIDE, ¿no? O sea, sí, para conservar esa categoría de mayor ingreso, no se dan cuenta que se están desgastando más. Hasta que alguien les pregunta ¿de qué estás enfermo? ¿Y a qué crees que se deba la enfermedad?
Y eso, pues si eso ocurre en una población que intelectualmente está más preparada en comparación a otros, pues imagínense otro ámbito laboral, ¿no? Donde se conforma la gente con tener un trabajo. Ya no se pone a ver si hay o no garantías contractuales, lo que les interesa es ganar un sueldo más o menos fijo para poder cubrir sus cuentas, ¿no? Y bueno, en cuanto a unas reflexiones finales, ¿cuál sería la salida para esto? Tal vez sea reconocer que las formas de explotación no son naturales, que el trabajo está enfermando y eso no está bien porque ya no se cumple el objetivo de permitir al ser humano desarrollarse y sentirse libre, autosuficiente y feliz. Y pues muchas gracias por su atención.